En defensa de la tradición. La Iglesia no comenzó en el Concilio Vaticano II. Combatir su pasado es un tremendo error. En defensa de la tradición, nos dedicamos a demostrar el terrible daño que ha producido el abandono de la tradición de la Iglesia. Más aún, comprobamos que la tradición de la Santa Iglesia Católica es la verdad que Cristo confió a los hombres. En defensa de la tradición. En Convicción Radio. Convicción en la única verdad. Porque la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana es la única iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Continuamos avanzando, no sin espanto, por los derroteros de los heresiarcas del siglo XX. Y en este capítulo, uno que merece mención muy especial, conocido por todos, Karl Rahner. Y siempre siguiendo la obra del padre Dominique Pormó, 100 años de modernismo, el viraje antropológico de Rahner. Como en épocas anteriores, vemos el coro de los neomodernistas agruparse alrededor del director de orquesta de la sinfonía del momento. El filósofo Kant había sido la mente generadora de todo el modernismo protestante. El crítico biblista Loisy merecía el grado de cabecilla del modernismo en terreno católico. Al teólogo Karl Rahner, nacido en 1904 y muerto en 1984, se le otorga hoy el título de Príncipe de la Nueva Teología, y con razón. Ese jesuita alemán, futuro profesor de Hans Kung y de Joseph Ratzinger, bebió de las más puras fuentes del existencialismo, pues las recibió en Friburgo de Brisgovia del mismo Heidegger, filósofo a quien se enorgullece en presentar como su único maestro. Su tesis de doctorado, publicada en 1939, intenta precisamente hacer el paralelo entre Heidegger y Santo Tomás. De ahí pasa a la teología. Rahner se cree en el deber de incorporar lo mejor del existencialismo alemán en sus clases de dogma en las universidades de Innsbruck, Salzburg, Pullach, München y Münster. Por más que Heidegger hubiera calificado de contradictorio semejante proyecto de teología existencialista, Rahner no le hace caso e intenta realizar la amalgama imposible con la ayuda de sus amigos Otto, Heiler y van der Loew. Mientras tanto, asimila también las enseñanzas de los padres Danielu y de Lubac sobre las cuestiones bíblicas y los padres de la Iglesia.
A pesar de sus escaramuzas con el Santo Oficio a causa de sus escritos, el cardenal König lo elige como teólogo en el concilio. En 1965 funda la revista de vanguardia Concilium y de 1969 a 1974 lo nombran miembro de la Comisión Internacional de Teología en Roma. Muere en Innsbruck en 1984, rodeado de las alabanzas de todos sus amigos, entre otros, el Papa Juan Pablo II. Es que Rahner, verdadera fiera para el trabajo, superó a sus maestros y produjo la síntesis más completa, casi 4.000 títulos, y más estructurada de la nueva teología. Amigos y enemigos concuerdan al menos en ese punto. A pesar de la disparidad de las fuentes, es un sistema notable por su coherencia. Falta saber de dónde proviene exactamente esa coherencia, pues el autor pretende reunir sistemas tan diferentes como los de Santo Tomás, Kant, Hegel, Heidegger y Marechal. La respuesta a esta pregunta nos dará la razón que convierte a la síntesis rahneriana en la última palabra del modernismo. Más que el título del mayor teólogo del siglo XX y de Novus Preceptor Germaniae, habría que otorgarle el de iniciador de los nuevos tiempos de la Iglesia. Nuestro estudio abarcará en primer lugar una exposición de Rahner en su filosofía, en su viraje antropológico y en sus consecuencias, para pasar luego a la crítica del sistema, al que calificaremos como punto final del modernismo. Puesto que consideramos a Rahner como el apogeo del modernismo antecedente y como la principal clave de lectura para comprender al Vaticano II y a Juan Pablo II, el auditor nos perdonará la densidad de estas palabras que nos parecen cruciales. Las fuentes de la filosofía rahneriana. Antes de internarnos en los meandros del pensamiento del teólogo, hay que bosquejar su horizonte filosófico, que sirve de punto de apoyo y de sostén a todo su edificio dogmático. Rahner no ha ocultado sus fuentes, que son Kant y Heidegger, pero también Hegel, aunque esta última contribución sea más discreta. Rahner depende además de su colega de Bélgica, el padre Marechal, en su tentativa de crear el puente entre Kant y Santo Tomás, es decir, de comenzar en el inmanentismo para terminar en el realismo. Esto lo explica Rahner en su tesis de doctorado en Innsbruck, El espíritu del mundo, tesis rechazada por su mentor, pero publicada poco después. En ese primer trabajo aparece ya la inspiración de los tres autores alemanes. Santo Tomás, en materia de conocimiento, afirma que la cosa conocida es recibida según el modo del que conoce. Con este principio, justifica Rahner el uso que hace del filósofo de Königsberg. De Kant, Rahner retiene el método trascendental, según el cual el conocimiento tiene dos fuentes, la cosa y el pensamiento. Si la materia es suministrada por la cosa, la forma, en cambio, es fruto del sujeto que conoce. Desde entonces, las cosas están reguladas por el pensamiento y no el pensamiento por las cosas. Desde entonces, el pensamiento da la estructura esencial al conocimiento, y no se puede conocer el hecho y el ser de las cosas, sino solo la apariencia y el fenómeno.
es la afirmación del doble principio del ignorantismo y del egologismo. Para unificar los diversos niveles de conocimiento, sensación, inteligencia y razón, Kant va al fondo común que le hace volver al cogito cartesiano, Ich denke überhaupt, yo pienso en general, pero un cogito vacío de todo objeto. Sin embargo, el sistema kantiano no es plenamente satisfactorio, pues de hecho se queda a medio camino en la pendiente egologista. ¿Puede Kant hablar de un objeto de conciencia que no sea la conciencia misma? ¿Cómo puede preservar la verdad cuando la materia y la forma del conocimiento no están unidas? Es lo que Hegel objeta a Kant, y con razón, porque en la dinámica natural del cogito todo se despliega a partir del yo consciente. El objeto se convierte en el sujeto y la cosa se presenta a sí misma para producir el conocimiento. Ese proceso reflexivo de presentación y de revelación de la conciencia es la verdad. Así queda establecido el principio de la conciencia, el círculo egologista. El pensamiento surge de la conciencia para encontrarse con un objeto que, en definitiva, no es más que la exteriorización de la misma conciencia. El círculo se cierra perfectamente con la exaltación de la voluntad libre a expensas de la inteligencia y del ser, según el principio del cogito volo. Quiero, pienso, existe. A este principio egologista se une el principio de proyección, que reduce el ser a una emanación y presentación de la conciencia. Para Hegel es el Seinschein, ser es parecer. Para Heidegger, el ser se reduce a una presentación en el teatro de la conciencia, y el hombre se define entonces como el lugar de la revelación del ser, es decir, el teatro de la revelación del ser. Por lo tanto, Rahner se inclina más del lado de Heidegger que del lado de Kant. Heidegger, sin embargo, rechaza absolutamente todo recurso al más allá. En el mundo heideggeriano de los hechos de conciencia, presentados en el teatro de la conciencia y de la historia, no hay lugar para el absoluto divino que domina el horizonte espacio-temporal del hombre. Ahora bien, Rahner quiere establecer una filosofía abierta a Dios que sirva de soporte a la teología. Tiene que desviarse del existencialismo heideggeriano para seguir otro camino, el de Hegel. Así, si el hombre es el lugar del ser y el teatro de la revelación, recurriendo a Heidegger, el hombre es igualmente el lugar del absoluto, tomando como fuente a Hegel, o sea, de Dios, que sería la conclusión de Rahner. Hegel admite una doble dialéctica. La primera nos es familiar, es la dialéctica dinámica. Describe un vals en tres tiempos en que los extremos se confrontan y se unen finalmente, según el trinomio ser, nada, cambio, y desemboca en uno de los polos de la segunda dialéctica, esta vez estática. La dialéctica estática y metafísica, la que más nos interesa aquí, engloba dos polos correlativos y complementarios: Dios, mundo, infinito, finito, ser, aparecer. La fase final de la evolución dialéctica dinámica culmina en lo infinito, que toma conciencia de sí mismo. Para esto, tiene que medirse con lo finito.
De ese modo, la toma de conciencia de lo infinito explica la aparición de lo finito como mediador que revela lo infinito a sí mismo. Porque, así como el sonido necesita una caja de resonancia para poder oír su propio eco, y así como la energía magnética del rayo necesita del polo neutro de la Tierra para que aparezca el relámpago, así también el absoluto necesita un espejo donde reflejarse y conocerse. De ahí saca Hegel su definición de lo finito. Lo finito es lo infinito alienado que se convierte en algo distinto de sí mismo y de ese modo puede revelarse y asimilar la riqueza de su propia sustancia infinita. Lo finito es el pensamiento y la actividad del hombre como espíritu que permite existir al Dios absoluto. No es inútil preguntarse de dónde pudo Hegel sacar esa dialéctica que pretende salvar el abismo entre la criatura y su autor. Él mismo explica que esa energía de la reflexión infinita le fue sugerida por la revelación cristiana de la encarnación de Dios como reconciliación de lo finito con lo infinito. Según la fe cristiana, la Santísima Trinidad, Dios introvertido, produce la obra de la encarnación, lo finito o infinito alienado, y puede así manifestarse y comunicar su propio verbo, esto es, Dios extravertido. Hegel hace su propia transposición filosófica del misterio de la encarnación. El ser en sí necesita del ser fuera de sí para convertirse en el ser por sí. Lo real puro necesita de lo real finito para tomar conciencia de sí mismo. Pero en la visión hegeliana, ese otro polo, ese mundo finito, ¿es realmente distinto del Dios infinito? No es nada cierto. Aunque los contrarios sigan siendo distintos, son inseparables, pues lo finito emana necesariamente de lo infinito a quien revela a sí mismo. Esto solo bastaría para lanzar la sospecha de panteísmo sobre esta dialéctica. Pero hay algo más grave, ya que, según Hegel, los dos polos no son más que etapas preparatorias de la unión final de los contrarios que los supera a ambos. Dicho claramente, la conciencia, el concepto, la imagen y el eco que el absoluto adquiere de sí mismo valen más que el absoluto y lo finito tomados por separado. Por esta razón, todos los historiadores de la filosofía han definido la dialéctica hegeliana como el panteísmo más radical y lógico que el espíritu humano haya podido concebir jamás. Rahner hará una sutil amalgama de filósofos modernos, pero basándose al mismo tiempo en Santo Tomás. Comienza con Heidegger. Santo Tomás explica el círculo del conocimiento como el doble movimiento que va del objeto concreto a la esencia abstracta, para volver a recaer en lo concreto sensible. Abstracción, conversión, regreso. Rahner se apoya en el círculo del conocimiento realista para terminar en el círculo inmanentista, esto es, quiero, pienso, existe. En primer lugar, la sensación y la inteligencia tienen una identidad dialéctica, pues la sensibilidad brota a partir del espíritu finito como su proyección y forma parte del mismo movimiento global de pensamiento. Esto tomado de la obra Geist in Welt, publicada en 1939. Además, Rahner practica la reducción fenomenológica. Ser y ser conocido son lo mismo.
Afirmaría en la misma obra, comillas, la facultad de conocer, la cosa conocida y el conocimiento son una misma cosa. El ser en sí es ser conocido. Lo conocido es siempre el ser del cognoscente. El conocer es la subjetividad del ser mismo. De esa manera, mientras que los filósofos anteriores afrontaban el problema del puente para franquear el abismo que separa el espíritu de la realidad, el problema es aquí totalmente distinto. Es el de poder distinguir al sujeto cognoscente del objeto conocido. Nuestro jesuita va más lejos. Cierra el círculo con el voluntarismo absoluto del cogito volo. Comillas, si el espíritu se define como la plena posesión de sí y de su poder creador sobre sí mismo, se define perfectamente como libertad y voluntad. El hombre se define, pues, como libertad y como imitación del poder creador del amor de Dios, que en el fondo es un amor de Él mismo que emana ser. Después de haber hecho suyo el círculo egologista de los existencialistas, Rahner sigue el sistema hegeliano, que es el único que permite la ascensión hasta el absoluto, y ese absoluto está en lo más íntimo del hombre. Lo que rompe los barrotes de la prisión egologista es que si lo real finito existe, debe existir también, por negación, lo infinito absoluto que se le presupone, porque, comillas, el hombre es una capacidad y un espacio infinito jamás realizado. Se presenta como una pregunta. Ahora bien, toda pregunta exige una respuesta proporcionada, y la respuesta que corresponde a una pregunta infinita solo puede ser Dios. Y esta pregunta, esta anticipación infinita debe ser real, puesto que no se la puede concebir como puramente posible. Si el hombre es realmente sujeto, como sujeto de la trascendencia, de la responsabilidad y de la libertad, con esto se dice, en el fondo, que el hombre es el ser referido a Dios. No puede haber un conocimiento puramente natural de Dios. El hombre es, en cierto modo, todas las cosas según conozca el ser absoluto. Todo conocimiento humano de un objeto que le sea exterior es una forma de autoconciencia de su subjetividad. Los dos conocimientos no solo están sincronizados exteriormente, sino que son elementos que integran el mismo conocimiento humano. Esto vale también para el conocimiento que el hombre tiene de Dios. Cierre comillas. Así, después de haber pasado revista a las fases filosóficas que Rahner emplea, resulta claro que depende sobre todo de Hegel. Sin esta clave de lectura, el sistema rahneriano en su conjunto da la impresión de un laberinto incomprensible, de una doctrina sin pies ni cabeza. Pero al mirarlo según la estructura hegeliana, todo se ordena como por milagro. Se comprende entonces la teología antropocéntrica rahneriana que sigue a Hegel con una lógica implacable. Todo se vuelve muy claro e incluso muy sencillo. Rahner es la teología católica puesta en clave hegeliana, con la variante biológica tayloriana en lo referente a la evolución cósmica y la variante historicista heideggeriana en lo relativo a la teología. Vamos a una pausa y ya volvemos de lleno con el viraje antropológico de Rahner.
en defensa de la tradición.